Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Don Eric Gutiérrez. Buenos días, don Guillermo. Hubo sufrimiento anoche, ¿no? Por su parte, pero bueno, al final terminó ganando el Fútbol Club Barcelona esa final en Arabia Saudí de la Supercopa de España. Exactamente, si se sufre, después es mejor, ¿no? Se coge con más alegría, ¿no? El sufrir está bien, eso era un clásico. Es como el meme de Fast and Furious de casi te gano, ¿eh? Sí. Ojo, o familia, las dos. Sí, se consiguió ganar ese título, otro título para el Fútbol Club Barcelona, otro título para Hansi Flick, que por cierto no ha perdido ninguna final desde que es entrenador, ni con el Bayern ni con el Fútbol Club Barcelona. Las dos del año pasado las ganó y esta primera de este año la ha ganado también ganó la Liga, pero no cuenta como final, evidentemente, y veremos si este año consigue ganar otra final, porque el año pasado se quedó en semifinales de Champions. Hay que decir que sí, evidentemente el Barcelona gana este partido 3-2 en Arabia Saudí. Hablaremos en la tertulia de qué ha pasado con Arabia Saudí, de cómo ha afectado a los jugadores a Arabia Saudí, pero bueno, el caso es que el Barcelona ha conseguido ganar su 16ª Supercopa y su primer título, evidentemente, de esta temporada. Hay que decir que el equipo de Flick salió con pocos cambios, lo único reseñable fue Lewandowski en punta en vez de Ferran Torres, que venía siendo titular en los anteriores partidos, y que Eric García volvió al central y De Jong entró en doble pivote, ¿no? Ya lo habíamos visto en algún partido esta temporada, evidentemente, y esos fueron básicamente los únicos cambios, porque el resto, pues el equipo de gala que todo el mundo tiene en mente. En cuanto al encuentro, pues un nuevo clásico que se lleva el Barça. Recordemos que el último se lo había llevado el Madrid también por la diferencia de un gol, y que el decisivo fue Rafinha. Metió ese primer gol que después consiguió empatar el Madrid. Después se puso 2-1 con otra vez el Barcelona con el gol de Lewandowski, una gran definición del polaco, y volvió a empatar el Madrid con ese gol de Gonzalo García. Ya para finalizar, el 3-2 lo volvió a meter Rafinha, que se llevó el MVP del partido. Después salió a rueda de prensa, habló sobre muchas cosas, pero una para mí muy curiosa, que habló sobre la influencia de Flick en su juego. Escuchamos. Yo siempre digo que fue la persona que me cambió todo. Al final yo me iba del club, yo tenía ya un pie fuera, y bueno, la importancia de él, que llegó y habló conmigo, que quería contar conmigo para el equipo, que sería un jugador importante. Creo que esto es la verdad el que un jugador necesita, ¿no? Una persona necesita saber que tu entrenador te da la confianza para hacer tu trabajo y bueno, no importa lo que digan. Importante que hablaba de confianza Rafinha. El partido finalizó con una roja a De Jong, que no pudo capitalizar el Madrid para empatar el partido e irse a los penaltis. Ya hemos visto la visión del FC Barcelona. Vamos ahora a la visión del Real Madrid. Sí, porque al parecer, bueno, Xabi Alonso intentó plantar cara al FC Barcelona, pero murió en el intento, podemos decirlo. El planteamiento del entrenador del Real Madrid fue un poco arriesgado, salió con 5 defensas, un partido donde se guardó el Real Madrid, tratando de buscar en el contragolpe la oportunidad de hacerle daño al FC Barcelona, y lo consiguió con Vinicius, un Vinicius que fue sin duda la máxima estrella del Real Madrid, anotando un golazo que queda para la historia de los clásicos. Vinicius, con ese gol, completa 14 goles en 16 finales jugadas con el Real Madrid. Tenemos que decir que ese escalafón o esa lista de goleadores en finales con el Real Madrid la lidera Puskás con 16, empatado con Cristiano y Benzema, que también tienen 16 goles en finales con el conjunto blanco. En goles y asistencias, ahí sí está empatado en el top de la lista, porque todos tienen 16 goles y asistencias, y ahí está Vinicius Junior en ese escalafón. Hay que decir que con este gol volvió a anotar después de 19 partidos sin conseguirlo en estos últimos partidos con Xabi Alonso. Gonzalo volvió a anotar, siendo importante como centro delantero. Fue clave en esa función, y yo creo que también ayudó a abrirle espacios a Vinicius Junior para que pueda tener un buen desempeño en el frente de ataque del Real Madrid. Queda la preocupación en el Real Madrid por el estado físico de sus jugadores. Valverde salió por molestias, Hausen pidió el cambio tras un gran esfuerzo durante todo el partido. Mbappé tuvo que jugar sin estar bien. Recordemos que Mbappé llegó para jugar la final, no fue titular, entró faltando pocos minutos para que se acabara el partido, y al final pues terminó también teniendo desgaste dentro de esta Supercopa en Arabia Saudí. Vinicius también pidió el cambio, y es preocupación porque salió cojeando del estadio de Jeddah, pero queda la sensación en este partido que al Real Madrid le iban a meter 5 goles, que al Real Madrid se le escapa un partido tonto. Mejor escuchemos lo que dice Courtois sobre esto.
a mí me da rabia y creo que a todo vestuario nos da rabia de haber perdido partidos tontos. No puedes perder algún partido, es normal, eso es fútbol, pero yo creo que a veces ha sido la manera en que lo hemos hecho como contra Celta, que hemos esperado hasta la tarjeta roja para empezar a jugar al fútbol, a presionar, y eso sí me da rabia y nos da rabia a todos. Yo creo que después de eso hubo una gran reacción del equipo. Yo creo que la racha de diciembre hasta hoy ha sido bueno y yo creo que el partido hoy lo podemos haber ganado, no ha sido así y yo creo que hay que seguir en esa línea. El Real Madrid tuvo la oportunidad de ganar el partido, de empatar el partido en el último momento con Carreras, quien hace un remate muy blandito al arco que defiende el portero Joan García, y después Asensio lo tuvo de cabeza también disparando a la portería de Joan García, a las manos del portero Joan García. El gol que le faltó al Real Madrid lo hizo Endrick en su debut con el Lyon en esa victoria frente al Lille en la Copa de Francia en condición de visitante. Los goles no están anulados, los dejaron ir y al final ese terminó siendo el resultado de la Supercopa en Arabia. Pero hubo fútbol aquí en España porque la Liga jugó la jornada número 19. Recordemos esos partidos que se jugaron ya entre Atlético de Madrid y Barcelona y el Athletic Club y el Real Madrid, pues porque jugaban la Supercopa, evidentemente no iban a poder jugar esta jornada 19, ya se jugaron y se ha jugado el resto de la jornada 19. En los resultados dejan un Real Sociedad que ganó 1-2 al Getafe en los últimos minutos, minuto 95, metió la Real Sociedad de Matarazzo, que consigue su primera victoria. El Villarreal 3-1 le gana al Alavés y se mantiene en la pelea por el título, hay que decirlo. En estos momentos Villarreal tiene 41 puntos con un partido menos. Si lo ganase se pondría con 44 a un punto del Madrid y a 5 del FC Barcelona. Hay que empezar a meterlo, ya llevamos 19 jornadas, sí. La mitad, en ese caso lleva 18 el Villarreal. Habría que empezar a meter o empezar a hablar si tiene que estar en la pelea por el título. Hemos hablado mucho del Atlético de Madrid, que muchas jornadas ha estado por detrás de, bueno, muchas jornadas no, pero que ahora está por detrás del Villarreal y que está en la lucha. Habrá que hablar del Villarreal también, imagino, ¿no? El Girona ganó 1-0 al Osasuna, sumando puntos clave para salir de ese puestos de descenso, bueno, de esa pelea por el descenso, y hunde un poquito más a los Osasuna. El Rayo Vallecano ganó 2-1 al Mallorca y hubo altercados en Mallorca, ¿no? Con Mújica, por ejemplo, hablando de algunos aficionados increpándole de lo que estaban haciendo, de cómo que poco están luchando para conseguir la permanencia. Valencia y Elche en ese derbi de la Comunidad Valenciana empataron a 1 y el Real Betis empató a 1 a domicilio contra el Oviedo. Oviedo que con el nuevo entrenador parece que las cosas van un poco mejor, pero igual no lo suficiente para salir de ese descenso. La jornada se cierra hoy con un partido entre el Sevilla y el Celta. Para hacer un poquito de repaso de cómo está la clasificación: Barcelona primero, Real Madrid segundo, tercero Villarreal, cuarto Atlético de Madrid, quinto Español, sexto Betis y séptimo Celta. Eso sería los puestos de Europa. Y en el descenso está último el Oviedo, el Levante es el 19º y el 18º es el Valencia. Justo en la permanencia está el 17º el Mallorca y justo por encima el Alavés 16º. Vamos a hablar ahora no solo de fútbol de clubes, sino también internacional, porque la Copa África sigue. Continúa la Copa África y ya conocemos quiénes son los semifinalistas de este campeonato. Bueno, en los cuartos de final los resultados fueron los siguientes. Senegal derrotó 1-0 a Mali, que jugaron el segundo tiempo la selección de Mali con un jugador menos. Camerún cayó 0-2 ante Marruecos. Camerún que va muy mal, esa selección de Camerún. ¿Qué era esa selección de Camerún cuando estaba Samuel Eto'o ahí, no? Camerún cayó 0-2 ante Marruecos. Brahim anotó el primero y Sibari sentenció el marcador final. Nigeria, por su parte, dejó en el camino a Argelia 2-0 con una gran actuación de Víctor Osimhen, quien también se hizo presente en el marcador. El mejor partido de los cuatro, sin duda, fue el Egipto 3, Costa de Marfil 2, donde Marmoush y Salah se hicieron presentes en el marcador por parte de Egipto y Dubé anotó el 3-2 en el minuto 73, un 3-2 que dejaba las cosas abiertas para pues tener un final emocionante en estos cuartos de final, pero al final el partido se lo terminó llevando la selección de Egipto. Dubé, recordemos que a Dubé se pedía que fuese Balón de Oro, ¿no? Terminó siendo también Golden Boy, el gran jugador del Paris Saint-Germain. Senegal Senegal jugará la semifinal contra la selección de Egipto y Nigeria jugará su semifinal contra la selección de Marruecos. Ambos partidos serán este miércoles. Ahora sí, yo creo que llega la hora del mano a mano, porque hay mucho que hablar de lo que dejó ese clásico de la Supercopa entre el Barcelona y el Real Madrid.
Pues sí, hay que hablar mucho, ¿no? Nos damos la mano, ya nos la hemos dado, nos la damos otra vez. Fe de ratas, por cierto, no he dicho ese Levante Español 1-1 de la jornada de Liga, que se me ha faltado. Era el último partido y como empezaba ya la Supercopa, pues me venía arriba. Sobre la jornada de Liga, los altercados con Johan Mojica, compatriota mío, ¿fueron en la salida del Estadio Vallecas o en Mallorca? Yo creo que es a la llegada de Mallorca, pero puede ser en la salida del Estadio de Vallecas, ¿eh? No lo tengo del todo claro, porque he visto las imágenes, pero no he visto dónde... Mallorca, me dicen que es a la llegada en Porque Mallorca. me suena porque a la salida del Estadio Vallecas los jugadores salen y ahí hay mucha gente, puede que haya sido ahí, pero me llamaba la atención, ¿no? Que en Madrid... Sí, también, fe de ratas. Claro, en Mallorca. No, tú dijiste que era Mallorca, pero vale. Yo no sabía, yo solamente quería aclarar. Vale, pues vamos a aclarar la Supercopa. ¿Qué pasó en el partido, Guillo? ¿Cómo viste al Madrid? ¿Cómo viste el partido? Bueno, al Real Madrid yo vi un Real Madrid con un planteamiento un poco extraño. Me llamó mucho la atención que el Madrid sacó una alineación que al final terminó no siendo la alineación con la que se presentó al partido. Sí. En las infografías, ¿no? Y en la página del Real Madrid veíamos cómo Güler era titular, pero al final, hay que decir, con el tiempo necesario para, digamos, avisar, como se tenía que avisar de la titularidad de Gonzalo, pues al final terminó siendo Gonzalo el titular por Arda Güler, cosa que me pareció lógica y que al final terminó teniendo sentido en el estilo de juego que desempeñó el Real Madrid en esta final. Un Real Madrid que compitió, un Real Madrid que las cosas que hizo, o digamos, lo que intentó hacer, lo hizo bien, pero se enfrentó contra un Barcelona que fue contundente y contra un Rafinha que ya fue un Rafinha que en la temporada pasada le anotó 5 goles al Real Madrid en los clásicos, pues ahora vuelve a hacerse presente en el marcador en estos clásicos. Sí, yo ese 5-3-2 que mete el Madrid con Tchouaméni entre centrales creo que tenía sentido si lo que querías es cerrar huecos por dentro, creo que lo consigue especialmente en los primeros 30 minutos, más o menos hasta esa ocasión de Rafinha con un gran pase de Lamine, que falla inexplicablemente Rafinha, pero que poco después mete gol, cosas que tiene Rafinha, ¿no? Lo fácil lo falla, lo difícil lo mete. Me sorprendió un poco porque esperaba un Madrid un poquito menos reactivo, pero visto lo visto, yo creo que es propio Xabi Alonso entiende que tiene problemas defensivos el Madrid, que tiene problemas por dentro del Madrid, y dice, el Barcelona, si le juego como le juegue al Atlético de Madrid, me va a machacar. O yo creo que él pensaba eso, o que había más posibilidades de que le hiciese mucho más daño, ¿no? Si no se cerraba por dentro. Yo creo que el partido que el Real Madrid hace contra el Atlético de Madrid era una preparación para lo que quería hacer en este partido contra el Fútbol Club Barcelona. Sí, yo veo diferencias. Sí me hago entender, porque yo veo que el Real Madrid contra el Atlético también sale con un juego muy defensivo, le entrega la pelota al Atlético de Madrid y busca un fútbol reactivo, que fue lo que vimos en este partido contra el Barcelona. Sí, quizás esto es como una evolución, ¿no? Lo vi todavía más claro y creo que le funciona, ¿eh? Y ese tipo de partidos, eso iba a decir, ese tipo de partidos tiene más vistosidad, más notoriedad cuando tienes enfrente un equipo como el Barcelona, a diferencia de cuando tienes enfrente un equipo como el Atlético de Madrid. Es que mira, por eso yo ponía aquí muy difícil replicar este planteamiento en muchos partidos. Sí. Creo que es un planteamiento que igual en una final contra el Barça, especialmente contra el Barça, por el tipo de equipo que es el Barça, te puede funcionar, como contra un Manchester City, también creo que te puede funcionar, pero me parece difícil de replicar contra un Getafe, contra un Sevilla, contra un tal. Entonces, creo que hemos visto un Madrid que no es el Madrid que normalmente vamos a ver en el resto de competiciones. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se adapta a ese juego. En parte del Barça, no, dime. Y al final, lo que yo dije, cuando el Madrid terminó ganándole al Atlético de Madrid en esa semifinal, dije, el Madrid jugó con fuego. Y siguió jugando con fuego en este partido contra el Barcelona, porque el Madrid no es un equipo, y sobre todo este Madrid de Xabi Alonso, no es un equipo que se sienta cómodo en su área como lo era el Madrid de Ancelotti. Sí. El Madrid que tiene Xabi Alonso es un equipo diseñado por Xabi Alonso para estar en terreno contrario y para mantener el balón fuera o lejos de su portería, mejor dicho. Sí, porque al final haces un planteamiento defensivo y te meten 3 goles. O sea, esto es así, o sea, son datos, ¿no? O sea, al final tú quieres defender y te meten 3. Y es difícil de defender eso. Hablabas de Rafinha y vuelve a aparecer otra vez Rafinha. Yo es que lo de Rafinha es de las cosas más impresionantes que he visto en el fútbol desde que vivo fútbol, ¿no? Más o menos mis primeros recuerdos son 2006. Una evolución de un jugador bueno, él mismo lo decía en sus declaraciones, que querían venderlo, a ser pues un jugador completamente capital en el Barça, para mí el verdadero capital en el campo del Barcelona, y que encima marca siempre cuando se le necesita. Es que hasta en las redes sociales uno se da cuenta, pasó de ser la mofa del Fútbol Club Barcelona, de Rapiña, a ser ahora Rafinha, ¿no? Para mí va a ser siempre Rafita. Rafael. Para mí es Rafita. Y es así. Un jugador como la Copa de un Pino, es tremendo jugador. Sí, hablábamos fuera de micrófonos que para mí es un complemento perfecto. Creo que es un jugador que es difícil crear tu juego en base a él, me refiero. No es Vinicius, por ejemplo, que creo que es buena analogía porque juegan en esa posición, los dos en Brasil y tal. Creo que no es ese tipo de jugador al que le das la pelota y te crea él,
pero cuando tiene que recibir al espacio, cuando tiene que estar en el lado débil, es que me parece un espectáculo. Pero yo creo que, a ver, ahí nosotros discrepamos frente a esto, porque para mí el Barcelona es un Barcelona muy distinto cuando no está Rafinha. No, perdón, estoy totalmente de acuerdo. Cuando está Rafinha es cuando el Barcelona puede dar su completo potencial. Sobre todo por la presión, para mí. Y lo vimos la temporada pasada, y lo vimos en esta temporada cuando Rafinha no estuvo. Sí, pero y en el Clásico tampoco estuvo, en el Clásico en el Bernabéu. Sí, no, y se notó muchísimo. Bueno, vimos un partido completamente distinto en el que Madrid dominó al Barça. Sí. Y ayer fue completamente lo contrario. Yo sí que estoy de acuerdo en eso, pero para mí es más en presión y en mentalidad que en el juego. Bueno, en el juego también, pero no con el balón él en el pie, sino haciendo muchos marques de ruptura, rompiendo mucho la defensa del rival, metiéndose entre centrales, porque es un extremo raro. Es un extremo que es extremo, pero no es extremo. Y que puede usarse en cualquier posición del ataque. Totalmente. Si quieres, vamos con el Madrid. Si quieres, empezamos por Vinicius. La importancia que tiene Vinicius de empezar bien los partidos. O sea, yo de verdad creo que Vinicius tiene un problema es un problema y una cosa buena a la vez. Creo que depende demasiado de su mentalidad. Creo que le llega la primera pelota, le sale y a partir de ahí es otro Vinicius. Yo con Vinicius me he dado cuenta en este tramo, ¿no?, que lleva a Xabi Alonso dirigiendo al Real Madrid, y es la diferencia que hay en el manejo de minutos que tenía Ancelotti y que tiene Xabi Alonso. Antes, cuando Ancelotti dirigía al Real Madrid, los mejores Vinicius o los mejores momentos de Vinicius en los partidos lo veíamos cercano al final. Era un jugador que se dosificaba durante todo el partido, y al final, cuando veía que a lo mejor el defensa que lo marcaba estaba cansado, la defensa del equipo contrario estaba cansada, sacaba esas jugadas como la que hizo contra el Borussia Dortmund en Champions, como la que hizo en varias ocasiones, creo que contra el Stuttgart también tuvo una gran presentación en la Champions, y nos dejaba esas postales, ¿no?, esos grandes goles, que fue un gol parecido como el que hizo ayer contra el Barça. Lo que pasa es que ahora Vinicius no sabe si va a terminar los 90 minutos porque Xavi muchas veces lo saca, lo retira del terreno de juego. Entonces, claro, tiene que empezar a aprovechar cada momento y cada espacio que tiene durante el partido, porque en cualquier momento Xavi dice: sale Vinicius, entra Fran García, por ejemplo. Sí, a ver, igual Fran García es un cambio un poco... Pero sí, estoy de acuerdo. Pero yo sí que creo que hubo un momento en el que estaba muy cómodo, estaba recibiendo entre Koundé y Cubarsí, sí, y le estaba destrozando, tanto a Koundé como a Cubarsí, a los dos. Fue el gran protagonista. Totalmente. Y creo que hay un momento en el que Flick se da cuenta, después de varias jugadas, y mete un poquito más atrás a Koundé, no salta a Koundé tanto a la presión, y creo que ahí le cuesta un poquito más a Vinicius, que es lo que vemos más en la segunda parte. Igualmente, la incidencia de Vinicius y el protagonismo que tiene por la banda izquierda se notó comparándolo o sea, cuando él salió. Nosotros vimos lo que hizo Rodrigo. Claro, una vez salió Vinicius, Rodrigo por la izquierda, no pasó nada. Mbappé, que también se tiró a la izquierda, no pasó absolutamente nada. No, bueno, es que Mbappé yo creo que entra pues porque como entra Mbappé, entiendo que quiere crear un efecto Xabi Alonso como de medio canguelo, ¿no?, en el Barça, pero yo creo que es que no estaba. O sea, sinceramente, a mí me da la sensación de que no estaba para jugar. En la ocasión, yo le comentaba a Eric en la redacción que en esa opción que tuvo Carreras para hacer el 3-3 en el último minuto del partido, en el último minuto del añadido, yo creo que uno es culpa de Carreras por cómo le pega ese balón. Sí, le pega fatal. Dos, culpa de Tchouaméni por dejarle pasar ese balón a Carreras cuando tú estás en el último minuto del partido. Si fuera en el minuto 20 está bien, pero tienes que reventar la portería de Joan García. Y tres, el otro culpable es Mbappé por no estar ahí. Ahí el que tiene que estar es Mbappé, y no tienes que estar fuera del área esperando a que te llegue un rebote. Sí, porque es que ya digo, yo creo que es evidente que no estaba. Si quieres, un par de cositas rápidas. El tema Hausen. No entiendo. Hausen me desconcierta, es un jugador que a mí me gusta, pero no entiendo. Tiene problemas defensivos, ya no solo de contundencia defensiva, que creo que los tiene, sino de conceptos defensivos. O sea, el gol de Lewandowski, le recomiendo a la gente que no lo haya visto repetido que se lo ponga, porque Hausen es que no entiendo por ningún lado qué es lo que hace, porque va a achicar a Lewandowski y cuando Lewandowski solo está él, se le va y le deja el hueco. Sí, se le va, le deja el hueco. También se va por la mitad entre Hausen y Tchouaméni, ¿no? Sí, pero para mí es más, porque es Hausen el que lo ve. Y es Hausen, de verdad, repetido se ve clarísimo. Sí. Es Hausen el que va hacia él y después le deja el hueco. Hay que recordar que es un jugador que ha tenido varias lesiones desde que llegó al Real Madrid. Otra vez está lastimado, tuvo que ser sustituido por David Álava. Cuando entró Álava, pues muchos dijimos, bueno, que todavía sigue, ¿no? Sí, yo me quedé estupefacto. Álava en el Real Madrid. Pero bueno, a ver si puede dar su máximo potencial, ¿no?, en este equipo de Xabi Alonso. Ojalá, porque para la selección española es muy importante. Y por último, lo de Arabia es insoportable. O sea, lo del calor en Arabia se notó muchísimo. Los futbolistas acabaron muertos, el Madrid no podía ni atacar. Y la humedad,
sobre todo. Sí, calor, humedad, el Madrid no podía ni atacar, el Barcelona le estaba costando defender porque no llegaba los jugadores. Rashford llevaba 5 minutos en el campo y no podía ni correr. Qué bonito sería tener esa Supercopa aquí en España. Sí, es que solo pedimos eso. Tan difícil es. Aquí en España, en su país, la Supercopa de España, que se juega en España, tan difícil. Bueno, mañana hablaremos un poquito más de todo el deporte aquí, como siempre, en Deportes en Libertad. Los esperamos.